Bueno, ahora nos tenemos que poner este sombrerito que nos han regalado Nazaret Hoteles, en Lanzarote. Ahora vas a los hoteles de Nazaret en Lanzarote y bueno, cuando llegues no solo encuentras todo preparado, sino encuentras también pues el sombrero. Ahí te queda un poquito mejor, porque claro, la verdad que es un buen detalle de los apartamentos Nazaret, Mansión Nazaret, bueno, Nazaret Hotels, que es una auténtica cadena donde poder descansar en la isla de Lanzarote, tienes muchísimos sitios y entre otros de los detalles pues te encuentras esto, pues oye, porque hay que cuidarse mucho del sol y se te puede olvidar la gorra, se te puede olvidar la pamela, pero oye, y lo buenas que son estas pamelas, estos sombreritos, además son de los buenos, no son de esos de las romerías, esos no son de los buenos. Merci, muchísimas gracias, Merci, que era uno por habitación y nos dieron dos, y a doña Mercedes, que esta vez no le vimos, cómo nos tratan ahí en Nazaret, en Costa Teguise y en medio Lanzarote, que están muchos hoteles con Nazaret. Así que con este sombrerito nos marchamos a Lanzarote. ¿Usted está pensando sus vacaciones, irse a Lanzarote o tiene que ir a alguna prueba del motor? O en agosto a lo mejor para el Rally de los Volcanes. ¿No sabe dónde quedarse? Cuando vea esto lo tiene clarísimo. Y si no, dile Morales dónde se tienen que quedar. Apartamentos Nazaret, el lugar ideal para tus vacaciones en Costa Teguise, en la isla de Lanzarote. Podrás disfrutar de tu mejor descanso a escasos metros de la playa de las Cucharas. Los apartamentos Nazaret están situados en el centro de Costa Teguise, en la avenida de las Islas Canarias número 1. Totalmente renovados, cocina equipada, aire acondicionado, internet, wifi de alta calidad, 2 Smart TV en cada apartamento, biblioteca, piscinas, restaurante y mucho más. Ven y descúbrelo en Apartamentos Nazaret. Además, a su alrededor podrás encontrar multitud de servicios, centro comercial, farmacia, parada de taxis, supermercado y una gran variedad de bares y restaurantes. Los apartamentos Nazaret forman parte de la cadena hotelera Nazaret Hotels, donde encontrarás el mejor descanso. Visita su web www.nazarethotels.com y compruébalo. Apartamentos Nazaret en Costa Teguise, en Lanzarote. Contacta en el 928 5908 68 o en info@nazarethotels.com. Pues coincidiendo con esas bonitas fiestas que se hacen en el pueblo de Aría, como ven ese mercadillo artesanal, o un mercado mejor dicho artesanal, nos encantó también estar por ahí, visitarlo, porque también estaba enmarcada la subida de Aría dentro de ese programa de fiesta, la 46 edición, además de la subida de Aría en la bonita tierra de Lanzarote, en ese valle de las 1000 palmeras, con todas esas bonitas, bueno, es característico también de Canarias esa palmera y es preciosa de ver y además ahí en Aría se ven muchísimo. Me llamó la atención eso en la hora de verificar los vehículos, que yo me acercaba y decía, ¿qué es esto que tienen aquí? Normalmente ese papel que vieron puesto en la furgoneta, normalmente lo tienen en la mesa, pero a veces como no hay sitio, ahí van poniendo pues quién verificaba, quién no viene, quién le falta algo y así está todo mucho más visible, con los chicos de VM, RM también haciendo un gran trabajo. Como les decía, en Aría fue el sábado pasado, el 14 de junio, todo el mismo día, entre las 10 y la 1, las verificaciones administrativas y técnicas justo ahí en el parking del cementerio de Aría. Y luego, pues... Bueno, esta vez fue dentro, fue al lado de la plaza, no fueron en el cementerio. Sí, es cierto, es verdad, en el cementerio estaban descargando ahí los vehículos con la grúa, ¿cierto? Sí. Fue al lado, justamente detrás de la plaza, justo donde estaba ese mercado. Luego empezó todo a las 3 de la tarde, la primera manga de entrenamiento. En cuanto a los turismos, las 3 las ganaba Toñín Suárez. Luego, por la tarde, aproximadamente a las 6, aproximadamente, si no me equivoco, ya era la entrega de trofeos. Un poquito más tarde, se retrasó un pelín. No recuerdo, sí, se retrasó, pero no recuerdo qué hora era exactamente. El único participante que estaba ahí en la regularidad también, diciendo ahí que también era puntual para la regularidad, ¿cómo no? Luego los veremos y le daremos buena lectura, porque además puntuó para el Campeonato de Canarias de Montaña, para el Trofeo Junior también de Canarias, si alguien quería estar por allí, para el Provincial de Montaña de Las Palmas, para el de Promoción también, y para el Campeonato, por supuesto, Insular de Lanzarote. Fueron 51 los inscritos, finalmente 48 los que tomaron la partida, 39 en velocidad, 8 en Fórmula Rally, y como les decíamos antes, los únicos en regularidad. Fueron 5 los abandonos, la mayor parte de ellos en el apartado de velocidad, por lo que terminaron 43, pero clasificaron 36. Como les recordamos siempre, la Fórmula Rally pues no puntúa.
Te vimos ahí, Cristina, con gorro de Sicari y con chaqueta de Cronómetro Cero. Y mucho público, sobre todo en la parte del cruce que estamos viendo el de Taballesco. Y en la parte de Taballesco pararía hasta arriba, hasta el mirador de los Helechos. Mucho público, aprovechó alguno para coger el solito también del poco verano que estamos teniendo. Mucho frío público, en Lanzarote, mucho viento, tremendo. De todos lados, la verdad que sí. Bueno, pues estamos viendo ya la caravana de seguridad, todo fenomenal, el sitio magnífico, una prueba muy bonita con 8,5 kilómetros, ¿no? Sí, 8,5 kilómetros exactamente y 471 metros de desnivel. Qué detalle, los R5 llevaban Cristina en las puertas, Menda va por ti. Pues recuerdo sí. al Menda que tuvo un R5, se ve una foto de él con un R5 y además Samuel también iba con su hija 10 en la vehículos caravana. en total eran. Los 10 soplillos que participan como caravana de seguridad, ¿no? Qué bueno. Pues sí, porque estaba entre los vehículos de seguridad. Después de ellos venía el vehículo, el doble cero, el cero, de lo que tiene que venir después también, obviamente. Pero eso era antes, pues a modo de ese homenaje, sobre todo porque no lo olvidamos, porque el Menda está ahí en Lanzarote y en Canarias en general. Y lo seguimos echando mucho de menos y sabemos que cada vez que hay una prueba de automovilismo, no solo en Canarias, sino más concretamente en su isla, en Lanzarote, pues siempre está presente, ¿no? Estaría con nosotros al día cada vez que no emitíamos por allí o había algún problema para emitir en Lanzarote, era el primero en llamarnos. No se ve, no se escucha, hoy se ve pero no se oye. El Menda, te echamos de menos, Menda. Y que, nos llamaba durante el programa incluso, sí, o sea que... Y que esto vaya por ti y ese bonito homenaje que le hicieron los soplillos, como dicen ellos, de Lanzarote, del Club Soplillo de Lanzarote, que una vez más subieron con todas, como lo pueden ver, no haciendo locuras, como tiene que ser, con una caravana, no ir parados, no ir rápido. Y la verdad que le dieron imagen para comenzar la propia competición. En la rampa de Aría, que bueno, un pequeño problemilla, se atrasaba la primera pasada. La primera carrera fue. Un golpito, sí, la primera carrera, pero luego fue todo seguido y súper rápido. Qué planos ahí, en el cruce de Taballesco para subir la carretera que va hacia el mirador de los Helechos. Una rampa que tiene mucha historia y que es muy seguida y bueno, la verdad que salió todo bien y felicidades a cada uno de los participantes. Y lo bonito que está haciendo el Campeonato de Canarias, ¿no? Pues sí, mira, y ahí pasaba también, es verdad, porque eso fue un momento curioso. Óscar Cabrera, porque es verdad que no está en Fórmula Rally y estaba probando el coche, no le tocaba venir, no pasó. No, se quedó averiado y salió al final, bandera, sacó la bandera y automáticamente... Sí, porque además la orden era que en cuanto llegara el último a meta ya los bajaban rápidamente y efectivamente no tardaban ni 5 minutos en bajar los vehículos. Estamos viendo ya la barqueta, Cristina. Sí, le damos la vuelta siempre como hacemos a las pruebas de montaña por darle un poco más de, no sé, de emoción, por así decirlo. El Carlos Alexis Ramos con la BRC 5 Evo fue el único participante que estaba en la categoría 2 de barqueta, obviamente también el vencedor. Con la categoría 3, en barquetas también estaba la BRC 02 de Guillermo Évora, que fue el segundo clasificado, y José Ramón González con la Speedcar GT 1000, que fue el vencedor. Y luego ya si entramos en el apartado de turismo, pues Ángel Bello con su Audi R8 LMS Ultra Evo fue segundo clasificado. José Manuel González, muy seguidos quedaron los 350 milésimas creo que quedaron. 353. ¿Sí? Con el Porsche 991 GT3, como ellos dicen, son rivales en la pista, amigos fuera, pero en la carretera siempre luchando. José Manuel fue tercero. Juan Lorenzo Fernández no corrió con tanta suerte con su Mitsubishi Lancer Evo 9 porque se retiró. Y quien ganó de principio a fin en la subida de Aría fue Toñín Suárez con su Porsche 997 GT3 2010. Le bajó el tiempo incluso ayer a Lemes, me comentan con Porsche, y bajó él su tiempo casi 7 segundos. Efectivamente, si nos lo decía, así que para felicitar además. Álvaro Caballero, o Álvaro Jesús Caballero, con el BMW M3 E46, muy contento también, fue cuarto clasificado. Con el número 10 en las puertas, el Renault Clio Cup de Jesús María Leme fue sexto, también haciendo una muy buena carrera en la subida de Aría, organizada por el Club Deportivo de Sport de Víctor Rodríguez. Y ahora cambiamos sí, un poquito ahora. Retomamos el orden de cómo tomaron la partida en realidad en Aría. Pues el primero en salir fue el equipo participante en la regularidad, Gregorio Fontanilla y José María Emperador, con ese precioso auto Bianchi que me encanta. Y obviamente pues fueron los primeros clasificados. Y ahora lo que toca es irse a la Fórmula Rally, con el 309 en las puertas, Aitami Díaz y Raico Antonio Santana con el Opel Corsa GSI. Estuvo también probando el coche en Lanzarote. Al igual que luego veremos a Diego Cabrera y Gerardo Acosta con el Fiat Punto. Cada uno de los participantes pasado sábado en la isla de Lanzarote, donde tanta gente nos sigue y tanta gente nos ve. Ahí nos saludan, se hacen fotos con nosotros, nos pasamos genial cuando vamos a las carreras, tanto Cristina como yo. Vaya, eso para todo nuestro equipo de Cronómetro Cero. Se agradece, ¿verdad? El cariño es de agradecer y nos encanta. Juan Pablo Aragón y Sara Betancor con el Citroën X GTI subieron a Aría con el 307 en las puertas. Con el número 306, Juan José Romero y Lázaro Rafael Quintana con el Peugeot 106 Rally
también estuvieron ahí probando ese vehículo. Una Fórmula Rally que no puntúa, pero durante la prueba efectivamente tienen clasificación, tienen tiempo, mejor dicho, porque los tiempos se publican según el orden de salida, no hay ninguna clasificación, pero por darle aquello de que vean el tiempo que hacen, si los tienen durante la carrera. Abel Morales y Leticia Martín con el Peugeot 206 también estuvieron en Lanzarote, y Alejandro Delgado y Rogelio Montero con el Peugeot 206 que tenían el número 304 en las puertas. Y de lujo, dos coches que teníamos para probarlos en la rampa. Uno de ellos, Óscar, tuvo un pequeño problemilla con la gasolina, no sé qué es lo que pasó. Óscar Cabrera, que al final, bueno, pues no tuvo que participar, pero sí disfrutamos de Geray Lemes. Y Óscar, que decir que era con Luna Hernández, que hay que nombrarla, con ese Citroën C3 Rally 3. Y luego, efectivamente, Geray Lemes y Héctor Cambeiro con el Citroën C3 Rally 2, que fueron los que hicieron el mejor tiempo de todos los que salieron en Fórmula Rally, y el mejor para ellos fue el de la primera carrera. Con los colores de Plus Car, que una vez más estará con nosotros como patrocinador casi principal en el Rally de Telde. Plus Car, una vez más, junto con el Cabildo de Gran Canaria. Entramos en la velocidad, ahora sí, la retomamos de nuevo desde la parte baja de la tabla, porque aquí salen del último al primero en las pruebas de montaña. Con el 42, Víctor Manuel de León, con el Renault Megane Coupé, tuvo que causar baja en el apartado de velocidad. Domingo Javier Alberto, con otro Renault Megane Coupé, ocupó el puesto número 30, así que felicidades. Jonathan Lemes, con un Peugeot 206 XS, fue 29º clasificado y además ocupó el puesto 12 en el Trofeo de Históricos 220. Ahí veíamos que venían los dos pegaditos, uno detrás de otro. El Renault 5 GT Turbo, precioso y muy bonito también. José Domingo Crespo es el que iba al volante de ese bonito vehículo, que finalmente no tuvo suerte y se tuvo que retirar también. El BMW, ahora vienen una serie de BMWs, unos cuantos. El 325i E30 de Ricardo Betancor fue 13º en los históricos 220 y ocupó el puesto 31 de la general. Ariday Cabrera con su BMW 318i E30, el único participante en el apartado de promoción, por tanto fue el vencedor porque terminó la carrera, fue 28º de la general y además 11º de los históricos 220. Súper contento que estaba, además lo entrevistamos, luego lo escucharán. Ahora viene una serie de BMW, son todos iguales, BMW 325i E36, así que vamos a ir leyendo a Víctor Javier Ruiz con el número 36 en las puertas, fue 13º de la general y segundo del Trofeo Histórico 220. En el mismo Trofeo Históricos 220, 14ª posición se la llevó Marcos Vilar Lorenzo y además fue 32º de la general. Dani Peña con el 34 en las puertas se fue hasta la posición 14ª, fue el que terminó en el puesto 14, así que una muy buena carrera también para Dani Peña. Y además, en los históricos, su grupo era, según el Performance Factor, pues su grupo era de 160 y ahí fue tercer clasificado. Javi Castro también estuvo en Aría, también estuvo participando en Lanzarote con el número 33 en las puertas de su BMW, fue el 10º clasificado en los históricos 220 y ocupó el puesto 27 en la clasificación general. Estamos viendo Aría, luego nos meteremos de lleno en el Rally de Granadilla y el próximo fin de semana un cámara viajará a la isla de La Palma, el regional del slalom en Adea. Y como no, también el próximo fin de semana tendremos también el Rally Ciudad de Telde. Y ya pudimos disfrutar también de Luis Duque con su BMW 320 E30, que fue 18º en la clasificación final, fue 5º además del grupo de los históricos 220. Sebastián Hernández con el Citroën Saxo VTS número 31 fue 25º y 8º en los históricos 220. Samuel Díaz Santiago con el Kia Rio ocupó la posición número 23. Jordi García con el Peugeot 106 Rally, muy bonito que lo tiene por cierto, fue 26º de la general y 9º de su grupo de históricos, que también era el 220, la mayor parte entre BMW y Peugeot, porque ahora Alberto Santana con el Peugeot 206 XS llevaba el número 28 y quedó en el puesto 24. Peugeot y BMW llenaban la lista. Estamos a la par, y digo estamos porque yo me considero dentro de los grupos de los Peugeot, todo el mundo que me conoce lo sabe, fue séptimo, mejor dicho, del grupo de históricos 220 y Alberto Santana, como bien decía, fue 24º de la general. Jonás Rodríguez con el Opel Corsa GSI, dentro de los históricos fue 4º clasificado, su grupo también, según el Performance Factor 220, fue 4º y 17º de la general. Otra copa que se puede hacer en Lanzarote es la de los Meganes, iba a decir. Lo de Renault Megane, el Renault Megane Coupé de Domingo Pereira fue 19º. Y luego también están los Renault 5 GT Turbo de Alexander Arbelo, es el que llevaba el número 25 en las puertas, que le quitó el 5 y se quedó ahí y le puso un 0 porque fue el que terminó en el puesto 20, se metió entre los 20 primeros. Ya que estamos en Lanzarote, hemos visto a Juan Toledo, concesionario en Lanzarote, que está en nuestro programa de Cronómetro Cero. Desde aquí las gracias a la dirección de Juan Toledo en Lanzarote.
Y Alexander además fue también sexto clasificado de los históricos 220. Alberto Pérez Luzardo con su Volkswagen Golf ocupó el puesto 16. El bonito Opel Adam de Kevin Domingo Hernández fue 21º. Siguen los Opel Adam después de esa copa que sacó Orbecame en Canarias y que siguen funcionando en todo el archipiélago canario. Qué bueno, con oportunidades, coches económicos para participar. Oliver de León, Luzardo, el que vemos con el 6 Visa Cupra, que salió con el número 22 y terminó en el puesto 22. Sí. Lo mismo, y ahí vemos uno de los patrocinadores del Rally de Telde, Pluscar. Quédense con eso, Pluscar. Y Pedro Luzardo Hernández con el Renault 11 Turbo, que me encanta a mí este coche, qué bonitos recuerdos me trae. Fue el 12º, le invirtió los números, salió con el 21. Estaba comentando que ha hecho como 25 veces la subida de... Puede ser el piloto que más veces ha participado en la subida de Aría. Un abrazo, haberle saludado ahí a Pedro Luzardo, una institución en Lanzarote. Pues fue 12º clasificado y segundo dentro de los históricos 160. Agoney Díaz Santiago con el Honda Civic fue 15º de la general y tercero de los históricos 220. Con el 18 en las puertas, José Manuel Páez con el Mitsubishi Lancer Evo 10 ocupó la posición número 11. Guapísimo, el Mitsubishi lo tiene muy bonito, el Evo 10. Felicidades, ahí le vemos. Me llamó mucho la atención, sí. Me gustó mucho el coche. Brilla como cuando tu padre va a sacar el coche del garaje, igual. Cuando yo dejo el mío en el coche, en el garaje de mi padre, me sale así. Igual. Muy igualito. Enhorabuena también para José Manuel. Cristo Antonio Pérez con el Renault Megane Coupé fue el vencedor de los históricos 160 y además se metió entre los 10 primeros porque fue 10º clasificado. Ahí nos metemos, entre los primeros ya. Y si él ganó, Cristo ganó los históricos 160, el que ganó el grupo de históricos 220 fue Adrián Betancourt con el Toyota Corolla GT, que además fue 8º de la general. El BMW M3 E46 de Jorge Guillén fue 9º. Muy buena carrera también para Jorge. Nuacet no tuvo suerte. Nuacet de León se retiró con el Renault 5 GT Turbo. Raiko Rodríguez con el Citroën DC3. Reapareció después de mucho tiempo, después de aquel golpe, y estaba súper contento. Raiko, nos alegró verte. Un abrazo fuerte, me alegro. Y no es para menos para estar contento porque además fue 7º de la general, así que felicidades nuevamente. Y Yodai Betancourt también sigue el futuro ahí con el Peugeot 208 Rally 4. Me Ahora encanta le vemos, siempre. seguimos viendo el Citroën. Ahora vemos a Yodai. Hizo una buena carrera y hay un gran futuro. El fin de semana corre en Telde. A Yeray, no, Yodai, si te... Yodai, sí. Que fue, como digo, es siempre un placer hablar con él y verle con ese Peugeot 208 Rally 4. Fue 5º. Cómo se expresa, cómo habla. Me encanta, me encanta. Además me encanta la paciencia que tiene, que habla él muy... Me encanta, sigue así Yodai, siempre te lo digo. Pues fue 5º clasificado. Jesús María Lemes con el Renault Clio Cup quedó justo por detrás, fue 6º. Que ya le habíamos visto hace un momentito. Y bueno, qué suerte tenemos en Canarias de tener equipos como Ángel Bello o como el caso de José Manuel González, Juan Lorenzo, que sigue en el campeonato de Canarias, Guillermo también con la barqueta lo está siguiendo. Y bueno, la verdad que tenemos una suerte, Cristina, de tener ese Audi tan potente, o lo que hace José Manuel, que dice que va a mejorarlo porque ya no puede, y quedarse ahí a 354 milésimas. Vamos con clasificaciones, porque Cristina. Lo que decíamos, de nuevo los primeros puestos, hay gente de Lanzarote, de La Palma, de La Gomera, de Tenerife, bueno, de Gran Canaria también, así que eso nos gusta mucho, que hayan muchos participantes también de todas las islas. Para eso está obviamente el campeonato regional. Y Toñín, vamos, no hay quien le gane una a Toñín, solo se podría pelear con él Geray Lemes, porque bajó 7 segundos su tiempo ahí, casi 1 segundo por kilómetro. O sea, brutal el carrerón que hizo Toñín. Se lo trabaja bastante, también tiene confianza en sí mismo y eso se le ve. Además también tiene un gran equipo. Qué pena le dije, Toñín, tienes que hacer este campeonato de Canarias. El trabajo, tienes que intentarlo el próximo año y unirte y salir de aquí de Lanzarote. Queremos verte en La Palma, en La Gomera, en el Hierro. Ojalá. Y se quedó ahí medio entusiasmado. A ver si lo convencemos y que haga el regional. Y si el trabajo también se lo permite, que recordemos que esto para la gran mayoría de los pilotos en Canarias es un hobby, es un deporte que disfrutamos mucho los fines de semana, pero hay que compaginarlo con el trabajo y a veces se hace muy cuesta arriba con el calendario tan apretado que tenemos. Vamos a repasar las clasificaciones porque ya de ellos hablamos, los que están viendo ahora mismo, ya los hablamos al principio cuando comenzábamos con esta subida de Aría, así que vamos a repasar cómo quedó ese nuevo trofeo de este año, el trofeo de histórico en la subida de Aría. En cuanto al grupo 220, según el valor que le pongan al Performance Factor, pues el tercer clasificado fue Agoney Díaz, el segundo fue Víctor Ruiz y el vencedor del grupo 220, Adrián Betancourt. Si nos vamos al trofeo de histórico 160, Dani Peña fue tercero, Pedro Luzardo con ese bonito Renault 11 Turbo fue segundo y Cristo Pérez el vencedor de los históricos 160. En cuanto al trofeo FALP de promoción en montaña, Ariday Cabrera fue el primer clasificado con su BMW, también obviamente como único participante, pero ahí estuvo, que es importante. Y luego también en el apartado de regularidad, que fue Gregorio Fontanilla y José María Emperador con el Audi Bianchi A112,
fueron los únicos participantes, demostrando que también ahí en Aría hay regularidad y por tanto terminaron. Se tuvieron que marchar rápidamente, no pidieron permiso para poder marcharse porque no hay vuelos, no hay barcos, todo el Lanzarote se colapsa y tenían que volver a casa y no les daba tiempo, pero ahí estuvieron y clasificaron también en Aría en la regularidad. Y en cuanto a la velocidad, pues en las barquetas, también las nombramos al principio. Carlos Ramos fue el vencedor de la categoría 2 con su BRC 05 Evo y en la categoría 3, Guillermo Évora ocupó la segunda plaza con su habitual BRC y José González fue el que ganó la categoría 3 de barquetas. Y luego ya en turismo, para cerrar esta 46 edición de la subida de Aría, celebrada el pasado fin de semana en la isla Conejera, en Lanzarote, pues en turismo el tercer clasificado fue José Manuel González, de la isla de La Gomera, Ángel Bello fue el segundo, de la isla de Tenerife, y Toñín Suárez, de Lanzarote, fue el vencedor de esta subida que le tocó en casa. Felicidades, Cristina, por tu trabajo, felicidades a Evo Sport por la organización, felicidades a un ayuntamiento tan pequeñito pero que sigue arropando el mundo del motor como Aría. Ahora nos quedamos con lo que decían los protagonistas. La próxima prueba del regional será Betancuria. Ya está abierto el plazo de inscripción. Anímense porque Cristina y yo estaremos en la Isla del Sol, que será la próxima prueba del regional el próximo mes de julio. A ver si ahí aparece el sol, si vamos a Fuerteventura y no lo encontramos ya. Creo que sí. Nos quedamos con lo que decían los protagonistas. Sí, la verdad que muy contento, una prueba que salíamos prácticamente a rodar de cara a la próxima semana, que tenemos la tercera prueba de la Rally 4 Cup, así que nada, súper contentos con el resultado, con el rendimiento del coche, hemos probado varias cosas de cara al próximo finde, así que súper contentos. La verdad que sí, no esperábamos estar en el cuarto puesto y la verdad muy contento y tuvimos problemas la primera pasada y en la segunda con los neumáticos, pero en las últimas hemos mejorado mucho el tiempo al no montar calentadores en las ruedas traseras y al final el problema era los calentadores, estaban sobrecalentadas las ruedas y se parramaba mucho el coche atrás, decidimos no poner calentadores atrás y fue mejor el coche en la última pasada. Pues en cualquier sitio, porque está el tramo tan bacheado y tan con poca confianza, no llegábamos ni al tiempo nuestro de hace 2 años aquí, nos quedamos 1 segundo y pico, pero yo creo que el bacheado del trazado y tal hace falta confianza para correr ahí y bueno, pues simplemente que no hemos llegado, no hay otra excusa. Y bueno, la verdad que arrancamos la primera de entrenos medio descolgado, montamos unos neumáticos usados pero con muy pocos kilómetros, que ya lo había montado en la primera de entrenos en Arucas y no entendemos por qué, se ve que vinieron defectuosos, no tienen nada de grip y nos quedamos un poco descolgados en la primera oficial, en la primera de entrenos, perdón, en la primera oficial montábamos ya nuevos, mejorábamos los tiempos y en la segunda volvíamos a mejorar, pero es cierto que ahí en un zigzag pensamos que habíamos tocado la rueda trasera, en uno de los zigzags que es en sexta fondo, y pensé que había tocado la rueda trasera y me tomé con calma esperando que la rueda me adelantase, pero al final fue el tope hidráulico que hicimos y no el golpe contra el bordillo que yo había pensado. Contento, es la primera vez que estamos en Lanzarote, una prueba súper complicada, bastante larga, 8,5 kilómetros de trazado con un asfalto bastante complicado. Y nos vamos contentos porque hemos ido bajando los tiempos en cada manga. Nosotros somos regulares, nosotros intentamos optar al campeonato. Con este resultado nos ponemos líder del campeonato y a verla venir. Nuestro objetivo es pasear la publicidad de Santiago del Teide de nuestros patrocinadores por toda la isla y eso es lo que estamos haciendo. Nos vamos contentos y agradecer al equipo que ha venido a ayudarme a estar en la prueba. Sí, la verdad que sí, veníamos tranquilos a terminar la subida y bueno, el trofeo pues fue un poco por decir, bueno, me apunto y tal, y mira, al final creo que no se apuntó mucha gente, entonces bueno, pues ahí lo tengo y contento. Bien, sí, probando cositas, regulando suspensión y tal, y bueno, bien. ¿Contento, no? Sí, la verdad que sí, nos la prestó el amigo Luis Duque y tuvimos la oportunidad de salir con ella y la verdad que muy contento. Pues, eso es un niño chico con el Día de Reyes, pues igual. Muy contento, la verdad, porque era mi primera participación y la verdad que bien. Sí, la verdad que sí. Al final se termina haciendo poco, dan más ganas de subir un par de veces más, pues porque sí, ¿sabes? Porque es lo que a uno le llena, pero muy bien. Sí, la verdad que se nos ha dado bastante bien. Íbamos probando unas gomas nuevas Pirelli, que la verdad que es una maravilla, ¿no? No habíamos salido nunca con esta marca y la verdad que el primer sorprendido era yo, ¿no? De llegar arriba y bajar 9 segundos de la moldeada que salíamos en el entrenamiento a la siguiente.
Bueno, nos lo hemos tocado la segunda oficial con un poco más de calma porque pensábamos que ya era un buen tiempo, para llegar era complicado y la verdad que así ha sido, ¿no? La verdad que hemos corrido muchísimo y nos ha cuadrado todo muy bien. Nice deep breaths.